Amén. Damos gracias al Señor en este su día santo, el primer domingo o el domingo después de la celebración de la ascensión del Señor. Y es a la vez el domingo previo a la celebración del Pentecostés, ¿verdad? Sabemos que distancian solamente 10 días, como aconteció en los hechos reales cuando el Señor Jesucristo estuvo 40 días después de su resurrección con varias apariciones dando enseñanzas a sus apóstoles, a sus discípulos, para luego ascender definitivamente al Padre en el día 40, y después de 10 días se cumpliría la promesa del Espíritu Santo. Entonces nosotros en la iglesia cada año, en la liturgia, celebramos todos estos acontecimientos centrales de Cristo y de la iglesia, porque estos acontecimientos son vida y son realidad para la iglesia cada vez que se celebra, ¿no? Ese es el sentido de la liturgia, es decir, volvemos otra vez a vivir esos acontecimientos por la obra del Espíritu Santo y porque la obra de Cristo es eterna y está en los cielos, fuera del tiempo, y siempre se hace presente, como Él está presente en cada Santa Comunión. Él está fuera del tiempo y nosotros nos acercamos a su eternidad cada vez que le celebramos en la liturgia. Entonces, en este domingo, que como digo, estamos ya en ese camino al Pentecostés, ya a pocos días de celebrar esta fiesta del Pentecostés, nosotros vamos a examinar en este evangelio que hemos leído la promesa o el momento más clave de las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el cenáculo, aquella noche en la que Él fue traicionado y entregado, en la última cena. Él nos da la promesa más clara a sus 12 apóstoles allí con Él en esa cena, pero que esta promesa llega a nosotros en el Evangelio de Juan y por supuesto es una promesa y una realidad para la vida de la Iglesia. Así que vamos, luego de haber hecho la lectura ya del Evangelio, vamos a ir a estos versículos y pedirle al Señor que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Amén. Amén. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bien, aquí empieza la lectura del Evangelio de hoy, y si nosotros vemos el contexto inmediato anterior, el Señor en todo el discurso y la conversación que tiene con sus discípulos en el cenáculo, en Juan 15, Él se ha mostrado como la vid verdadera, ¿no? Y nosotros somos simplemente los sarmientos, somos las ramitas que necesitamos estar conectados a Él para producir fruto, para estar vivos, para mantenernos vivos por ese fluir del Espíritu que procede de Cristo mismo que nos lo da. Y nosotros como ramas vivas podemos producir frutos, pero separados de mí, lejos de mí, nada podéis hacer. Es una exhortación del Señor, un llamado a la Iglesia a permanecer unidos a Cristo, produciendo fruto. Esa es la manera en la que vamos a poder vivir vidas fructíferas si estamos conectados realmente a Jesucristo por una conversión verdadera, por una vida de amor, de fe, de obediencia a Jesús. Esa es la única forma de estar conectados y producir frutos. Si nos separamos de esa relación vivificadora con Cristo, no se produce fruto. Y el Señor dice: esas ramas que no producen frutos son cortadas y echadas al fuego. Entonces es una advertencia del Señor a sus discípulos, a su pueblo. Habiéndoles dicho esto, les advierte que ellos van a padecer persecución por causa del nombre de Cristo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, dice el Señor, y les advierte que los discípulos de Cristo en todo tiempo vamos a sufrir en cierto grado persecución por causa de la fidelidad al Evangelio,
al nombre de Cristo. El siervo no es mayor que su Señor, les dice Jesús a sus discípulos. Y como el siervo no es mayor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. Y si han guardado mi palabra, dice, también guardarán la vuestra. Es decir, aquellos que han oído a Jesús y quieren guardar su palabra, obedecer su palabra, también van a obedecer a aquellos que le anuncian, a sus discípulos, a sus apóstoles y por ende a todos aquellos que anuncian el Evangelio hasta el día de hoy en la vida de la Iglesia. Habiéndoles advertido esto y que van a padecer ellos, ya el Señor les está diciendo, y lo que ha pasado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Siempre la Iglesia ha sido perseguida. La verdadera Iglesia, la fiel Iglesia del Señor, ese remanente que verdaderamente confía en Cristo y le obedece, ha sido perseguido a lo largo de los tiempos y a veces por la misma estructura o organización de la Iglesia vista humanamente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y ser sabios. Cuando somos fieles a Cristo es cuando la persecución del mundo y de sus políticas y sus ideologías, incluso a veces dentro de la misma religión vista hipócritamente, va contra aquellos que fielmente quieren anunciar a Cristo y perseverar en fidelidad a Él. Habiéndoles dicho esto, el Señor ahora les da una palabra de gran ánimo en medio de ese contexto de peligro, de persecución. Les dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, el Señor aquí está dando unas palabras de consuelo y unas palabras que para los discípulos van a constituirse en la fuerza de donde ellos van a poder llevar adelante el ministerio, el servicio a Cristo. Jesús nos está mostrando, vais a padecer aflicción, va a venir persecuciones por causa de mi nombre, pero el poder para anunciar el Evangelio y ser testigos míos no va a estar en vosotros mismos. Ese poder, esa fuerza, esa capacidad no va a proceder de vosotros mismos. Vosotros sois débiles. Esa capacidad y ese poder procede del Paráclito, el Consolador. Esa palabra Paráclito, ¿no? Es la palabra del Consolador. Es una palabra griega que hace referencia a uno que está al lado de nosotros, ¿no? Esa es la palabra. Para, al lado, kletos, llamar, ¿no? Uno que es llamado a mi lado. ¿Para qué? Esta palabra a veces se traduce también como abogado, ¿no? Es una palabra que tiene un significado amplio, porque significa el que me da consuelo, el que está a mi lado para fortalecerme, para consolarme, pero también para defenderme, para protegerme, y también para instruirme, para enseñarme, para acompañarme. Todos esos sentidos tiene la palabra Paráclito, pero fijaos que Jesús dice que Él nos enviará este Consolador, y en otro versículo dice otro Consolador, porque Jesús mismo era ese Paráclito que en su encarnación estuvo con los discípulos, consolándolos, exhortándolos, animándolos, guiándolos, enseñándoles, defendiéndoles, pero cuando Él asciende al Padre, Él dice, os enviaré otro. Pero ese otro Paráclito es de la misma naturaleza que el primer Paráclito, ¿no? Es decir, ese otro implica en esa palabra que ese otro Consolador es también una persona divina, como lo es el Hijo y como lo es el Padre. Es decir, el Espíritu, el Paráclito no puede ser de una naturaleza menor que el primer Paráclito. Esto es una confesión clara de la divinidad de la tercera persona, del Espíritu Santo, como el Paráclito que nos es enviado por el Hijo. Ese Paráclito, nos dice el Señor Jesús, que procede del Padre, ¿no? Como sabemos en la doctrina de la Trinidad, el Padre es el origen y la fuente de la divinidad, de donde se engendra eternamente el Hijo, no como un acto creado, sino que es en el mismo ser de Dios. Él siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El Hijo es aquel que es engendrado eternamente, y el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo, por medio
del Hijo y nos es enviado por el Hijo a través de su ascensión. Y esto es, por supuesto, algo misterioso y profundo, pero es la forma en la que Dios, siendo uno y trino, se manifiesta y se relaciona con nosotros, que somos simplemente sus pequeñas criaturas. Dice el Señor Jesús que ese Espíritu que Él nos enviará del Padre, ese Espíritu que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y es por eso que la obra del Espíritu Santo es traer testimonio de Cristo y de la verdad del Evangelio a nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que afirma la verdad de la fe en nuestros corazones. Él nos da testimonio de que Cristo es verdaderamente el Hijo eterno de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Es Él el que nos da el testimonio. Pero también el Señor les dice a ellos: vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, los discípulos de Cristo y los apóstoles en este contexto concreto, especialmente como testigos de su vida y de su muerte y de su resurrección, llenos del Espíritu Santo, darán testimonio en el poder del Espíritu Santo, del anuncio del Evangelio, y así en Pentecostés nacerá la Iglesia, nacerá en el poder del Espíritu Santo la vida de la Iglesia que llega hasta hoy, y nosotros heredamos este llamado de ser testigos juntamente con ellos en el poder del Espíritu Santo del Cristo glorioso, muerto, resucitado, ascendido a la diestra del Padre, y que volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Recibe a ese Cristo nuestro Señor. Ese es nuestro anuncio, el anuncio de la Iglesia hasta hoy, y lo debe ser hasta el fin de los tiempos. El Señor les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. El Señor vuelve un poquito aquí atrás y les está diciendo: estas cosas os las he dicho para que no tengáis tropiezo. Es decir, os he dicho que vais a padecer por causa de mi nombre. Claramente Jesús les está diciendo a sus discípulos: oídme, os he dicho que vais a tener aflicción en este mundo, y por causa de mi nombre habrá persecución. Y es por eso que es difícil comprender algunas líneas de pensamiento cristiano que quieren pensar que en este mundo ya no habrá aflicción, enfermedad, sufrimiento, muerte. No, el Señor nos está diciendo: va a haber padecimiento, y por causa de mi nombre vais a padecer justamente. El Señor nos dice que somos enviados también aquí como sus discípulos, como ovejas en medio de lobos. Estamos en un mundo que todavía no está bajo la sola potestad del reino de Dios. Hasta que Jesucristo no vuelva, la salvación no se ha consumado en su totalidad. Cristo ha vencido ya a la muerte, al pecado, a Satanás en la cruz. Lo ha aplastado en la cruz. Por eso Él descendió a los infiernos, anunció la gloria de su victoria y resucitó, porque la muerte no podía detenerle, porque Él ya venció y aplastó la cabeza de la serpiente. Pero luego ha ascendido a la diestra del Padre y allí reina, pero tiene que volver a este mundo a juzgar, y recién establecerá plenamente su reino. Pero ahora el reino de Dios se mueve a través de la vida de la Iglesia, a través de su pueblo fiel que anuncia el Evangelio y que vive la verdad del reino, que vive los mandamientos de Dios, del amor a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo. La Iglesia que vive fiel en este mundo va manifestando y expandiendo el reino de Dios, llamando a los hombres a que se arrepientan y que vengan al pueblo de Dios, que vengan a ser admitidos a ese reino, para que en el día del juicio sean considerados parte de esa herencia venidera. Pero lo que nos rodea, este mundo perdido, este mundo sin Cristo, está todavía bajo el dominio de Satanás, que todavía tiene un dominio temporal hasta el día del juicio. Si no comprendemos esto, estamos en grave peligro. Si la gente en el mundo cree que simplemente por vivir e intentar ser buena gente ya están salvados, estás equivocado.
Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y volverte a Cristo, entregarte a Él como Señor para seguirle en fidelidad en la vida de la iglesia, que es la vida del reino de Dios. Lejos de eso, estás lejos de la salvación. Y Cristo advierte de todas estas cosas que la iglesia experimentará en su vida, padecimientos, y les dice para que no sea de tropiezo, que sepáis que esto es lo que va a pasar. Os expulsarán de las sinagogas, ¿verdad? Incluso os darán muerte pensando que sirven a Dios. A lo largo de la historia de la iglesia han muerto miles de cristianos como mártires. Y hasta el día de hoy siguen muriendo cristianos como mártires, ¿no? Y nosotros nos gozamos en la memoria de aquellos que han muerto como mártires en el nombre de Cristo. Valerosamente han entregado sus vidas por Cristo y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Hoy en día hay más muertos por causa de Cristo que en los primeros siglos. Lo que pasa es que son nombres, muchos de ellos anónimos en estos países que persiguen a los cristianos. Pero aquí el Señor nos está diciendo, incluso os matarán pensando que rinden culto a Dios. Sabemos que muchos países musulmanes, comunistas e incluso, tristemente, entre las persecuciones dentro del mismo cristianismo, han ocurrido muertes pensando que se crea un servicio a Dios, terriblemente, persiguiéndonos entre hermanos de diferentes denominaciones cristianas. Triste, pero estas cosas horribles han ocurrido por el corazón perverso del hombre, nunca por la voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero estas palabras de Cristo se han cumplido y se cumplen exactamente en la historia. Pero el Señor dice, harán estas cosas porque no conocen al Padre ni a mí, porque no conocen a Dios verdaderamente. Se produce incluso la muerte de una persona por causa de la fe en Cristo. Qué triste, ¿no? Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, dice Jesús, os acordéis que ya os lo había dicho. Así que iglesia, hermanos, en todo lugar, podemos estar confiados que las persecuciones que vemos, los padecimientos, Cristo los había anunciado ya a la iglesia y tenemos que perseverar en Cristo, que nos dé la gracia y justamente el poder del Espíritu para dar testimonio de Él. Y oremos siempre. En la iglesia siempre intentamos orar en cada liturgia oramos por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos que están padeciendo por causa del nombre de Cristo hasta hoy. Tenemos hermanos, muchos hermanos que padecen por causa de Cristo. Y tenemos que estar orando insistentemente al Señor para que les conceda el poder del Espíritu, para seguir siendo testimonio de Cristo en medio del peligro, de la muerte, que consuele sus corazones, que los fortalezca con la gracia, que los guarde, pero que les dé esa firmeza para ser fieles hasta el fin, porque de eso se trata. La palabra testigos, acordémonos, en el griego es justamente mártir, ¿no? El que da testimonio de Cristo es el que verdaderamente es capaz de ser testigo de Cristo hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, ¿no? Que Jesús, por la obra del Espíritu Santo, que procede del Padre, nos dé la gracia de ser fieles testigos hasta el fin, aún así nos cueste la vida hacerlo. Que no temamos decir la verdad en medio de un mundo que está vendiendo ideologías en contra de Cristo, en contra de Dios, que destruyen la familia, que a lo que es pecado ya no le quieren llamar pecado. Que seamos nosotros firmes en decir la verdad de Dios, la verdad de Cristo, y que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, el único camino al Padre. No hay negociaciones, no hay otros caminos, es Él el camino. Y nos llama a ese camino a través del arrepentimiento, de la conversión, de una genuina entrega a Cristo para seguirle. No hay otra forma. Así que no coqueteemos, no negociemos con la verdad del Evangelio, si no estemos dispuestos a padecer por causa del nombre. Así que el Señor nos ayude con esto. Luego, el Señor Jesús les sigue diciendo, ¿no? En el versículo 4 del capítulo 16 de Juan: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Veis? Estas cosas no os las he dicho, y la promesa del Espíritu no os la dije porque yo estaba aquí con vosotros. Pero ahora Él nos va a enviar a ese otro Paráclito, que va a reemplazarle a Él como Paráclito en su encarnación. Pero ahora voy al que me envió.
Es decir, Jesús dice, ahora me voy al Padre, ¿no? Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los apóstoles estaban tristes en medio de esa reunión con Jesús, en esa conversación, en esa cena, porque el Señor les dice, yo me voy a ir. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera bajo manos incluso de los sumos sacerdotes y de los ancianos, pero resucite al tercer día. Y ellos estaban confusos. Van a ser ustedes también perseguidos. Están ellos tristes, angustiados, confusos. Pero Jesús les está diciendo, ¿estáis vosotros tristes? Vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Pero, les dice Jesús, yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Estas palabras de Jesús son paradójicas, ¿no? Porque ellos están experimentando una tristeza muy grande por la partida del Señor. El Señor dice, ya me iré de vosotros, después de haber resucitado y de tener ellos el gozo de la resurrección. Ahora Él dice, yo me voy. Esto es en la cena. Y les dice, yo me voy, ¿no? Porque Él va a ir a la cruz y luego efectivamente resucitará y se volverá a ir corporalmente en su ascensión. Les dice, pero os conviene. Y esto uno puede decir, pero ¿cómo nos puede convenir que nuestro Señor Jesucristo, que está aquí con nosotros, a nuestro lado, se vaya? ¿Cómo podría convenirnos? Obviamente porque lo que vendría era algo superior. Pero superior no en cuanto a la naturaleza, porque el Espíritu Santo que vendría de una forma especial. El Espíritu Santo vendría para ser derramado en medio de la iglesia y en los corazones del creyente. Por eso es que Jesús en el capítulo 14 les promete a ellos el Padre y yo vendremos al creyente y moraremos en él. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Es decir, ¿por qué le conviene al discípulo? ¿Por qué le conviene a la iglesia que Jesús ascienda a los cielos? Porque esa era la forma en la que el Espíritu Santo sería enviado, derramado en la iglesia y en el corazón de todo aquel que se entrega a Cristo y es en él bautizado y se convierte de corazón. El Espíritu Santo desciende y mora en el creyente. El Padre y el Hijo vienen al corazón del creyente por el Espíritu Santo que nos es dado. Y esto es una realidad superior. Ya no es Cristo caminando encarnado a nuestro lado, es el Espíritu en nosotros, es la inhabitación de Dios en el creyente. Dios en el creyente. Y esa es la maravilla de la nueva alianza, del nuevo pacto, por la cual el Espíritu Santo prometido es la novedad y la realidad del nuevo pacto. Porque Dios viene a nuestros corazones y escribe su ley en nuestros corazones y trabaja en nuestros corazones para que la vida de fe sea movida desde el corazón y no desde el exterior. Dios nos transforma y nos da una vida nueva, nos hace nacer otra vez para que podamos vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Cristo. Y es por esto, por lo que Jesús les dice, os conviene. Si yo no me fuera, dice Jesús, el Consolador no vendría a vosotros. Si Cristo se hubiese quedado aquí resucitado en medio nuestro, el Espíritu Santo no habría sido derramado. Pero si Él sube, si Él asciende, Él nos enviará el Espíritu. Y cuando Él venga, nos dice el Señor aquí, esta es la obra o una de las obras primarias del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo, testimonio de la verdad del Evangelio. ¿Y cómo lo hace? A través de la convicción. El Espíritu Santo opera en este mundo y fijaos que esa es una obra que nos dice aquí el Señor Jesús, no es solo para los apóstoles, no es solo para los discípulos, es una obra de convicción que el Espíritu Santo, Dios la tercera persona, opera en este mundo, en toda criatura de este mundo, trayendo convicción. Esa convicción la trae por el anuncio mismo del Evangelio. Cuando predicamos y anunciamos el Evangelio, el Espíritu Santo está obrando para traer en los corazones convicción, es decir, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y es de esta manera que Dios llama al pecador al arrepentimiento.
Todo es siempre una obra de la gracia. La gracia de Dios siempre precede o antecede la acción humana. Es decir, la gracia de Dios nos toca, nos alcanza, el Espíritu Santo nos convierte, nos quebranta, nos convence y nos quebranta. De tal manera que nosotros podamos responder al llamado de Dios. El pecado ha hecho una obra muy profunda en nuestros corazones, que solamente la gracia de Dios y la operación del Espíritu Santo, tocándonos y convenciéndonos, pueden llamarnos. Ahora, por supuesto, nosotros, tocados por la gracia, tenemos que responder a ese llamado y venir a Cristo. Por eso, cada vez que sentimos en nuestro corazón convicción de pecado, cuando nos sentimos que realmente hemos ofendido a Dios y necesitamos arrepentirnos, volvernos a Él, es el Espíritu Santo tratando con nuestros corazones en cada instante de la vida cristiana, convenciéndonos de que hemos pecado, de que necesitamos volvernos al Señor en arrepentimiento, en confesión, en fe. Esa es la poderosa obra del Espíritu Santo. Y Él dice, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué razón? Nos dice el Señor, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo nos convence de justicia por cuanto Cristo sube al Padre. Es decir, el Espíritu Santo nos convence de la justicia de Cristo, de que Cristo verdaderamente es sin pecado, es santo, y Él asciende al Padre totalmente, directamente, porque su sacrificio en la cruz ha sido perfecto y suficiente para nuestro perdón, y Él es el justo que muere por los injustos para llevarnos a Dios. Pero nosotros no somos justos. Por eso nos convence de justicia, de que Cristo es justo y de que nosotros somos injustos y necesitamos su justicia para ser perdonados. Necesitamos su sacrificio para que nosotros podamos ser justificados. Pero también nos convencerá de juicio, nos dice aquí, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, el Espíritu Santo también nos convence de juicio porque en la cruz Satanás fue juzgado, porque Cristo fue llevado a la cruz injustamente y Él allí derrotó el poder de las tinieblas. Y ahora el Espíritu Santo nos convence de que Satanás ha sido aplastado en la cruz y que Satanás ha sido juzgado en la cruz y ha sido destronado en la cruz porque ahora Cristo reina. Y también, por supuesto, al principio dijo, nos convence de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el Espíritu Santo nos convence a todos de que somos pecadores. Y a todos los que no han creído en Cristo, el Espíritu Santo les llama la atención, los llama al arrepentimiento, a decir, cree en el Salvador. Porque por medio de esa fe vas a ser conectado a la gracia de Cristo. Hermosa obra y testimonio del Espíritu Santo que opera, como digo, en la vida de la Iglesia para llamar a este mundo al arrepentimiento. Y vamos a terminar con estos últimos versículos. Jesús termina diciéndoles, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús tenía mucho que enseñar a los apóstoles y a la Iglesia, pero en ese momento ellos no eran capaces de soportar esta enseñanza, sino hasta que el Espíritu Santo sea derramado en el Pentecostés. Por eso Jesús les dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fijaos, qué importante esta promesa de Cristo de que Él en ese momento no estaba enseñando toda la profundidad de lo que podía enseñar de la doctrina de Dios, sino que cuando el Espíritu Santo viniese, ese sería el momento. Es por esa razón que luego el testimonio de los apóstoles en todos los escritos del Nuevo Testamento profundizan en toda la teología bíblica, la teología acerca de Cristo, la doctrina de la Santísima Trinidad, cómo sabemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, en ese desarrollo teológico que hizo la Iglesia, porque el Espíritu Santo prometido por Cristo guió a la Iglesia para definir claramente estas cosas que en ese momento no las podían sobrellevar. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios guió a la Iglesia y ha guiado a la Iglesia a establecer
todas estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ya en todo el Nuevo Testamento y en la vida de la Iglesia, en la que se definen estos dogmas en los credos básicos de la fe cristiana, queda sellada toda esa doctrina tan importante que el Espíritu Santo traería. Y dice el Señor, Él me glorificará, el Espíritu me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fijaos la unidad en la Santísima Trinidad. Y así es como Jesús va a cerrar esta promesa para sus discípulos y para nosotros como Iglesia. Todo aquello que el Señor tenía que enseñar lo enseña por el Espíritu y lo ha hecho a través de la vida de la Iglesia y, como digo, en esos instantes iniciales del Nuevo Testamento, de los escritos apostólicos y de todos los primeros años de la Iglesia en los que se cierra toda la regla de la fe, los credos, la fe fundamental acerca de quién es Dios. Dios es trino, Dios es uno, Jesús es Dios y hombre. Todas estas realidades esenciales de la fe cristiana, guiadas por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que es el Maestro, el que nos enseña lo que Jesús mismo ha dicho y lo que también tiene el Padre. Aquí está mostrando Jesús la unidad de la Santísima Trinidad. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Todo lo que tiene el Padre. Fijaos la dimensión de esa declaración. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. ¿Cómo puede caber todo lo que tiene el Padre en el Hijo si el Hijo no es Dios? Esto sería imposible, ¿verdad? El Hijo, para soportar todo lo que es del Padre, es porque el Hijo mismo también es Dios juntamente con el Padre. Y para que el Espíritu tome de todo lo que es del Hijo, que es igualmente del Padre, el Espíritu también tiene que ser plenamente Dios. Por eso es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas divinas, son en sustancia, en naturaleza, un solo Dios. Es un solo Dios verdadero que subsiste en tres personas divinas. Así que, hermanos, demos gracias a nuestro Señor Jesucristo y pidamos siempre su Espíritu, anhelantes y expectantes también al próximo Pentecostés. Pidámosle a Dios, llénanos de tu Espíritu, Señor, para que podamos servirte con fidelidad y andar en los caminos de Cristo hasta el fin. Que el Señor nos ayude y que seamos testigos de Cristo hasta el fin. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.